La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Buenos días, gran Darío. ¿Nos escucha? Se ¿Aló? conecta, estamos enchufando los cables. Darío Quiroga, ¿cómo estás? Hola, Darío. Bueno, mientras Darío se conecta, creo que es relevante dar el contexto de esta conversación a propósito de las 25 menciones de gracia que la ministra Carolina Toá anunció que se revocarán tras el informe de la Contraloría, que reveló un proceso irregular de asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios. Un informe que también reveló que 58 pensionados tienen condenas, algunas incluso por homicidio, material pornográfico infantil y abuso sexual. No olvidemos que Toá aclaró que la revocación incluye la revisión de casos adicionales, pero excluye a las personas con pérdida ocular, considerando la gravedad e irreversibilidad de sus daños. Aclaró además que las pensiones de gracia no son recompensas por méritos, sino compensaciones por daños causados por el Estado. A ver, ahora sí, Darío Quiroga, ¿nos escuchas desde Maitencillo? ¿Cómo estás? No. Bueno, no. Está difícil, Maitencillo. Vamos a conectar. Porque tú sabes que en Maitencillo Vamos a ver si... hay tanta gente, y esto fue un problema de la, Sí. de la pandemia, donde se movieron y no había capacidad técnica para resistir. En este instante veraniego, Y en muchos otros lugares también pasa eso. Darío Quiroga está ahí en la costa, hay que mandarle un Starlink Oye, para no poder solo... solucionar este escenario. Pero bueno, hay que Como a Cari le pasaba lo mismo, el que se trasladó a vivir para allá, pero él tiene Starlink. Sí, ahí está, dicen que lo vamos a intentar por teléfono, pero está interesante esta charla de lo que está sucediendo en esta mañana. Oye, que en todo caso, y a mí me parece que es relevante entender si las pensiones de gracia que se van a revocar va a ser de un momento a otro, cuáles van a ser los criterios y por qué se tiene que hacer. Yo creo que se tiene que hacer en el caso de algunos que son derechamente delincuentes, pero hay gente que no necesariamente cumple con esa característica y hay procesos de gobierno anteriores que han sido complejos. En entrevista con Mesa Central, la ministra Toá reconoció falencias en el proceso de asignación de las pensiones. Tuvo estos problemas y sin duda alguna es una situación indignante que hay que corregir. La pensión de gracia tiene que ver con que está acreditándose un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en las vidas. Darío, ¿estás por ahí ahora sí? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Qué bueno, sí, te escuchamos bien. Ya. Yo lo estaba escuchando, pero con el pequeño delay, digamos, de 10, 15 segundos del YouTube. Entonces ustedes decían, Darío, ¿nos escuchas? Yo, sí, no soy Pancho Vidal, no soy Pancho Vidal. Una cosa tristísima. Oye, primero, ¿qué te parece todo este tema de las revocaciones a ti? O sea, creo que por supuesto donde tiene que ser revocado, tiene que ser revocado, pero el punto, mira, es difícil esto y sabe la derecha que tiene un punto y otros sectores más, porque en el fondo lo que tratan de encuadrar esta idea, siempre que le hace mucho sentido al ser chileno, el ser chilena, que es esta cosa así como, ay, pero ¿por qué ellos reciban plata? Porque mi plata no, y toda la cosa. Entonces, pareciera ser que las pensiones de gracia tienen que ser como para ciudadanos virtuosos. Y no, ha sido Cordero bastante claro, han sido, digamos, se ha tratado desde el gobierno de ser bastante claro, pero cuesta el encuadre para decir que las pensiones de gracia, en este caso más asociadas al estallido social, es para ciudadanos buenos o malos, virtuosos o defectuosos, con antecedentes penales incluso, pero que sufrieron un daño por acción de agentes del Estado. O sea, aquí lo que se hace es una mínima, digamos, reparación, y eso le corresponde a alguien que tuvo un daño de manera permanente, etcétera, que va a tener problemas pues para poder trabajar por distintas razones, incluso por temas traumáticos, etcétera, de recibir un aporte del Estado en compensación por el daño causado, y no tiene que ver si son buenas o malas personas. Ahora, por supuesto, si esto se hizo, y eso ya está suficientemente claro, con algunas desprolijidades, que pueden entenderse, pero desprolijidad al fin, por supuesto, tienen que ser corregidas. Pero a mí me ha parecido bien, fíjate, cuando, por ejemplo, el ministro Cordero, creo que fue el primero que se lo escuché, lo han dicho otros también, cuando plantean el tema de, oye, mira, el tema, por ejemplo, de gente con daño ocular, ni siquiera vamos a revisar ninguna situación, porque alguien que recibió un daño ocular, puede haber sido un tipo que efectivamente tiene antecedentes penales, etcétera, pero bueno, ¿a razón de qué una persona que se manifiesta y recibe un daño ocular tiene que recibir una pensión de gracia? Es lo mínimo, yo no esperaría más justicia para el que causó el daño y todo aquello. Entonces, en eso creo que el encuadre es difícil, pero hay que sostenerlo, porque si no perdemos absolutamente la lógica del debate. Es que esa es la pregunta. ¿Uno puede perder sus derechos humanos por crímenes cometidos?
Creo que es el debate, o sea, cuando uno dice, estaba escuchando otro día al diputado Gonzalo Winter en 24 horas, que hacía el ejemplo, una persona que cometió algún crimen en algún momento de su vida, pasan años y de repente recibe un daño ocular o alguna tortura de parte del Estado, uno dice, pero esta persona robó, es delincuente, no le podemos dar beneficio aunque haya sido torturado al Estado. ¿Es la lógica a la que vamos a llegar o es una simplificación esto que estoy planteando? O sea, que las dos cosas, es una simplificación absurda, tú mismo lo señalas muy bien, y sin embargo, sorpresa, en el Chile actual, estas son las cosas que rentan. Sí, lo que pasa es que además, esto lo hemos conversado tantas veces, y ustedes de alguna manera en el ejercicio que hacen cada día, van mostrando, se van hasta riendo a veces, de el nivel de estupidización que tiene el debate público, porque insisto, aquí me parece que hay efectivamente cosas que deben ser revisadas, totalmente de acuerdo, pero es indudable que el tema de los derechos, que le asiste a alguien, por ejemplo, con pensiones de gracia, es un derecho porque tuvo un daño de agente del Estado. Fíjate que incluso, mira, déjame cambiar la lógica, llevarlo a clave política. Yo esperaría, cuando por ejemplo ahora, entiendo que los diputados ayer lo dijeron durante el fin de semana, de la UDI, que quieren incluso hacer una sesión especial, esta es la última semana antes de que se vayan de vacaciones formalmente del Parlamento, y quieren hacer una sesión especial, extraordinaria, para que en realidad, no de manera administrativa, sino por ley, se bajen todas estas pensiones. Yo creo que este es un buen momento, no digo que sea fácil hacerlo, ni es chaya, pero, por ejemplo, yo esperaría parlamentarios oficialistas o del propio gobierno que dijeran, ¿saben qué? ¿Saben qué derecha? Tiene razón. Así que vamos a poner encima de la mesa todos aquellos que reciben dinero público y que no debieron recibirlo. O sea, que la derecha, que la UDI esté hablando del tema de los problemas de las pensiones de gracia por el tema del estallido, cuando vemos que durante décadas criminales condenados a centenares de años de presidio, Krasnov, por ejemplo, en Punta Peuco, reciben pensiones de las Fuerzas Armadas, siguen recibiendo su jubilación, criminales confesos. Entonces, bueno, demos ese encuadre, demos la discusión. Yo creo que es una manera también, muchas veces, que en política tú aprovechas una oportunidad para dar una discusión más de fondo. Y por supuesto que el tema, por ejemplo, de violadores de los derechos humanos, que reciben pensiones millonarias, es un tema que debiera, como mínimo, discutirse cuando lo que se quiere hacer es la tajada chica a partir de algunas desprolijidades en la entrega de pensiones a afectados por el estallido social, digamos, por violación a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál crees tú que debiera ser el criterio a la hora de decir, mantiene su pensión de gracia y a se la quitamos? Me imagino que la diferencia está en que alguien cometió delito y no, pero todo delito, esto poniéndole para la discusión, no digo que tenga que ser así, pero ¿cuál deberíamos plantear el criterio? Delito menor mantiene la pensión de gracia, delito robo con intimidación, de ahí para arriba uno la pierde. ¿Cómo debería ser el debate para poder establecerlo a propósito de esto que al INDH se le pasó y a todos los estamentos que tenían que hacer la revisión de que no eran antecedentes penales? También, por cierto, no se revisó que algunos efectivamente acreditaran los daños y los vejámenes sufridos. Pero yéndonos concretamente al tema de quienes deberían mantener su pensión de gracia, ¿cuál crees tú, Darío, que debería ser el criterio? Fíjate que yo en eso soy bien tajante y me salgo un poco de la discusión que se da. Para mí tiene que ver con el daño que recibe la persona. Creo que esa es la única variable. O sea, voy a decir estas frases polémicas que de vez en cuando uno tiene que decir. O sea, alguien que sufrió un daño permanente, por ejemplo, pérdida de un ojo, si esa persona tiene antecedentes penales, si esa persona salvo que efectivamente la pérdida o ese daño permanente lo recibió en una situación en la cual él infringió, efectivamente estaba haciendo un delito, si estaba quemando una cuestión, pero no estoy hablando de quemando de protestas callejeras, sino que estaba provocando un delito en un contexto, digamos. Yo creo que lo relevante es el daño que recibe la persona. Sí, es que esa es la lógica de las pensiones de gracia en el caso de afectados por el estallido social. Entonces, porque mira, ¿sabéis que hay un tema, hay una naturalización muchas veces? Por ejemplo, esto de tener antecedentes, de tener antecedentes penales. Entonces uno genéricamente dice un delincuente. Nadie es un delincuente. Uno comete un delito. Y cuando comete un delito, tiene que haber una justicia que te condena y tú pagas. Y de repente, qué sé yo cometí un delito y entonces me condenan a 5 años y un día. Y tengo que cumplir la pena en la cárcel. Eso no me hace un delincuente per se, ¿ya?
muchas veces se naturalizan los conceptos. Uno tiene distintos roles, es decir, alguien puede haber cometido un delito, puede incluso haber estado en la cárcel, pero resulta que esa persona, en otro contexto, porque esa persona que delinquió también puede en algún minuto salir a la calle a protestar o ir pasando, como la senadora Fabiola Campillay, etcétera. Suceden cosas y de repente agentes del Estado, mal utilizando la fuerza, el uso legítimo de la fuerza que todos nosotros como sociedad le dimos, te infringen un daño. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo, por una parte, de generar justicia y por lo tanto condenar a ese que infringió un daño como agente del Estado y reparar en la medida de lo posible a aquel que sufrió ese daño. Yo creo que la cosa es... Sí. Deja de poner un caso extremo, solo para graficar el punto. Si una persona es un asesino en serie y recibe efectivamente el daño que tú planteas, ¿lo mantenemos también en la pensión de gracia o los beneficios, la reparación que tiene que dar el Estado producto de los vejámenes sufridos? Yo creo que el caso es súper extremo, pero obviamente en la lógica rigurosa me parece que sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, en ese caso, así como el asesino serial, te pusiste si bien en Netflix, el asesino serial, que además en realidad salió ese día y recibió, por ejemplo, un daño ocular, ese asesino serial, uno entiende que efectivamente si sabemos que un asesino serial es porque en realidad la justicia actuó, estableció una verdad jurídica y estableció obviamente una pena. Por lo tanto, seguro ese asesino serial estuvo, no sé, 20 años en la cárcel, no tengo idea. Entonces, lo que quiero decir es que la justicia tiene que operar en todas las dimensiones de los seres humanos, no solo en una. Y yo insisto en esto de la naturalización, que además tiene que ver, me escapo el tema, con la lógica de delincuenciar todo. Y la cosa no es... Entonces, en el fondo, si no, nos ponemos como ciertas etiquetas y no es así. Mira, fíjate que al otro lado de la moneda, cuando uno piensa, por ejemplo, uno dice, oye, esta persona es un filántropo. Un filántropo. No, es que es un filántropo, es un empresario, un millonario y es filántropo. No, hace filantropía. Y hace filantropía y pone, qué sé yo, $2 millones para tal cosa y apoya la cultura, pero quizás ese empresario también tiene una dimensión, un sanguijuela que no respeta los derechos laborales, que hace prácticas sindicales. Entonces, no es ni una de las dos solamente, son las dos. Entonces, ojo con naturalizar a quienes teniendo antecedentes penales, por las razones que sea, deben recibir la pena que les corresponda, pero si sufrieron daños por agentes del Estado, me parece bien que el Estado genere justicia y genere reparación. Darío, pero respecto a esos mismos antecedentes penales, ¿no sientes que debería haberse revisado antes de que todo esto saliera a la luz y bueno, explotara? Sí, obvio. Y de hecho la debilidad que tienen... No, claro. O sea, más que la debilidad que tienen. De hecho, incluso yo estuve mirando las respuestas que da incluso la ministra vocera, que hace todo lo posible por hacer la cuadratura al círculo, pero es evidente que ese oficio que envía el INDH cuando fue septiembre del 2022 y que no se respondió porque se conversó después en distintas reuniones, hay evidentemente un nivel de desprolijidad. Ahora, eso tendrá que verse y si efectivamente el gobierno no tomó cierta acción, y para eso está la Contraloría. La Contraloría lo que define son elementos de forma. Y ahí hizo una impugnación y eso tiene que verse y tiene que esclarecerse. Y puede generar incluso cierto nivel de sanciones o recomendaciones, etcétera. Pero cuando uno va al tema, porque además no seamos ingenuos, y ustedes no lo son, el encuadre de discutir este tema de las pensiones de gracia no tiene que ver en realidad con que haya un grupo de diputados preocupados con que haya algunas decenas o un par de centenares de pensiones de gracia que se estén pagando de más. Está en un encuadre general que, curiosamente, en el cumplimiento de los 50 años del golpe militar de septiembre del año pasado, hubo toda una ofensiva, que yo creo que la imagen más clara es la del expresidente Piñera diciendo en Argentina que en realidad el 18 de octubre del 2019 fue un golpe de Estado no tradicional. En ese encuadre ellos no se mueven. Entonces, cada vez que hay una oportunidad en la escena, la van a utilizar porque lo que les interesa es ir construyendo la historia para adelante y que quede, en la medida que vayan pasando 5 años, 10 años, 20 años, lo más cercano del estallido social a lo que en su minuto quisieron plantear, que era el estallido delincuencial, que como lo hemos dicho una y mil veces, es no entender nada de la explosión de malestar social que sufrió el país en octubre del 2019. Pero entre todo hay que admitir de que el nuevo encuadre es ese y que no, totalmente. No hay forma. No, claro, por eso hay un lapicino. O sea, hay, por supuesto, también en ese sentido una arremetida con estructura, con un discurso que se empezó a desarrollar a partir del año pasado, yo creo que antepasado, que ya tomó fuerza, pero que también a mí me preocupa que no encuentra sustento. Es como, todavía no sabemos quién quemó el metro, o sea, ni siquiera a nivel, es como un discurso emocional, pero no tiene todo el sustento de los hechos, de que todo el mundo se rebeló porque había un plan. Pero eso ya se va imponiendo y va tomando una forma que es incontrarrestable
desde el punto de vista que esta administración no tiene poder de respuesta y todo el resto del sistema está absorbido por un punto de vista. Entonces no se puede conversar. Gana por vocover esa mirada y va a estar difícil. A menos que el tiempo vaya confirmando, generando un escenario parecido, que puede pasar, nadie te dice que lo que pasó no pueda volver a pasar, si es que desde la tesis que por lo menos yo defiendo, que fue un tema psicológico, pero y muy emotivo, demasiado emotivo para mi gusto, pero emotivo al fin, que uno no puede meterse con las emociones. Sí, fíjate que lo que tú dices, Nico, yo creo que en la primera parte de lo que tú señalas, efectivamente el gobierno sangra porque hay sangre para hacerlo sangrar, digamos, con el tema del estallido social. No solo por esto, porque además incluso en aquellos momentos en que el gobierno ha tratado de establecer pasar como de alguna manera, no digo la ofensiva, pero en el fondo asumir la iniciativa, estoy pensando en los indultos, se cae. O sea, es decir, ha sido tanto yo creo que la falta de comprensión del proceso global de lo que fue el estallido social, lo hemos hablado tantas veces, que la derecha pensó que era un estallido de izquierda, que la izquierda también pensó que era un estallido de izquierda y no era eso, era un estallido social. Entonces, como yo creo todavía leído muy mal, a propósito que ahora se van a cumplir en octubre 5 años, quizás sería un momento empezar a darle un marco histórico, tratar de entenderlo, como se ha entendido muy mal, entonces finalmente está como trastabillando y el gobierno en sus medidas también, entonces trata de tener una cercanía. Avanzó en el tema del indulto, lo hizo pésimo con el tema de las pensiones de gracia. O sea, yo creo que va a seguir sangrando porque no hay una comprensión coal ni de ajenos ni de propios respecto a las dinámicas del estallido, y por eso es que toda la lógica, por ejemplo, los presos del estallido, etcétera, en general la mayoría de las personas que estaban con muchos problemas en la justicia no es que fueran cabros de izquierda en el sentido que dijeran, ¡ay, qué bueno que Boric es presidente! No, son más bien sectores que estaban en esa radicalidad muy antisistema y que al calor además de los hechos de haber sido procesados se hacen aún más antisistema y probablemente odien por igual a la UDI que al gobierno del presidente Boric, y eso hace que sea muy difícil la solución política. Yo creo que sangra porque desgraciadamente esa sería lo que está sucediendo. Darío, y por último, para cerrar la idea, ¿cómo afecta esta polémica, este debate sobre las pensiones de gracia a la actual administración en un verano que además está volviendo el presidente Boric de vacaciones? Ayer salió el tema de los WhatsApp entre la subsecretaria Roja y Carlos Contreras. ¿Es un elemento que puede llevar a que el gobierno tenga una crisis de proporciones o va a ser un elemento que va a poder paliar, a propósito de que también fue esto aprobado en el gobierno de Piñera, que la legislatura anterior fueron los diputados que lo aprobaron y donde a gente de todos los sectores políticos se le pasó la precisión en la revisión de estos antecedentes para que se otorgaran las pensiones de gracia? El tema de lo que puede pasar con Democracia Viva y con todas esas aristas, claro, o sea, hay una gran duda. Nuevamente vamos a Netflix, vamos a la lógica de serie. Pudiéramos nosotros estar viendo, o sea, sería súper interesante ver este tema de Democracia Viva y que en algún capítulo hubiéramos visto que algunos de los intervinientes, Andrade, Contreras, Tatiana Rojas, alguien tiene una carta que aún no ha mostrado, y una carta que muestra con claridad que efectivamente todo lo que ellos hicieron estaba en conocimiento de la moneda. Es un poco lo que sale ayer en estas comunicaciones. Esta cosa, estamos esperando la moneda. Porque ese es el gran tema. Esa es la razón, digamos, ese es el encuadre por el cual tratan de llegar y acorralar al presidente. Y por eso trataron de ir tras monte y toda la cosa. Entonces, yo creo que hay ahí una gran duda respecto a si hay algo más que comprometa a la figura presidencial, ¿ya? Ahora, me parece que para la estrategia de la derecha, y ahora vuelvo también al tema de las pensiones, el tema no es infligirle derrotas así como, cayeron, la Contraloría demostró. No, porque en el fondo de todas esas derrotas tú siempre puedes pararte. El tema es mantener en debilidad al gobierno. Y yo creo que ese es el tema. Y esa es lo que está mirando la derecha en todo orden de cosas. Por ejemplo, en el tema de la reforma de pensiones. O sea, también, lo importante de la reforma de pensiones es que el gobierno no se anote ningún triunfo. Entonces probablemente se acuerde algo. Ojo, yo hablaba hace un rato atrás bueno, en fin, da lo mismo el contexto. Solo digo que probablemente el gran empresariado en Chile quiera que se apruebe la reforma de pensiones para que el tema quede check, resuelto. Ojalá se apruebe una tributaria, check. Tal como el tema de las 40 horas, ya hizo check. Y ojalá que lo haga este gobierno de izquierda. Pero es la derecha política la que probablemente no está disponible porque dice,
porque le voy a anotar un triunfo si yo necesito que el gobierno llegue al final, pero llegue muy debilitado. Claro, Y en ese sentido, necesitan el en argumento caso, de nunca más con esta gente. Y incluso hoy día en la mañana apareció Evelyn Matei, que ha dicho varias veces lo mismo, pero apareció en la radio del 13. Diciendo sobre el gobierno de Gabriel Boric: son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que nunca les ha faltado nada, que nunca han hecho nada y que de repente sintieron que eran revolucionarios. Esa es la gente. ese es el encuadre. Ese es el encuadre. Chao a todos, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, Darío, que estés bien. Chao. Abrazo, gracias, chao.